asumiendo que lo que se tiene como punto de partida es un desarrollo tecnológico, que muchas veces no es desarrollado, valga la expresión, por la propia empresa, sino que a veces la empresa a lo mejor lo adquirió a través de una licencia de patente o una transferencia de tecnología en un sentido más amplio, de una universidad, de un centro de investigación, o inclusive que fue adquirido a través de a lo mejor una alianza estratégica con un tecnólogo, por ejemplo, o un joint venture o alguna cuestión así. La empresa, la mayoría de las veces lo que se ve es que la empresa tiene que adaptar esa tecnología, ¿no? Pero tiene que asimilarla y luego adaptarla, ¿no? Y eso implica conocerla a fondo, ¿no? En el caso de la asimilación, implica realmente entender de qué se trata la tecnología, y para eso necesita asistencia técnica de quien lo haya proveído, ¿no? La tecnología de la empresa. Pero además de la asistencia técnica, también necesita contar con todo el paquete tecnológico que se denomina, la documentación de la tecnología en todos y cada uno de sus aspectos, que implica, como bien saben, manuales, guías, hojas de diseño, hojas de producto, resultados de pruebas, resultados de validaciones, inclusive a veces certificaciones, ¿no? En un momento dado son necesarias para que el producto, la tecnología esté validada, ¿no? Luego requiere, eso implica que la empresa tenga que tener capacidad para eso, capacidades y habilidades, si lo queremos ver como competencia, ¿no? Lo cual implica tener gente preparada para poder hacerlo, y a veces eso es una dificultad, ¿verdad? Por ejemplo, entre paréntesis, desde la perspectiva de la vinculación universidad-empresa, las cosas se dan mejor cuando en la empresa hay alguien que pudiera servir de contraparte al investigador. Por ejemplo, si cuenta con un laboratorio o mejor aún un centro de investigación y desarrollo donde ya tienen investigadores trabajando y tienen personal técnico ya habilitado para trabajar en cierto tipo de proyectos, la comunicación es mejor, ¿verdad? El investigador se entiende mejor con la contraparte, a que si solo es el empresario como tal, que no necesariamente es el experto técnico, ¿verdad? En muchas ocasiones sí lo es, ¿verdad? Entonces, para cerrar el paréntesis, eso facilita el proceso de transferencia de conocimientos hacia la otra parte, ¿no? Sin olvidar que será la transferencia de conocimientos también en sentido contrario, ¿no? O sea, también los investigadores aprenden de la empresa cuando se involucran en un proceso de este tipo. Entonces cierro el paréntesis de la perspectiva de la vinculación y vuelvo al caso de la empresa. Entonces se da mejor cuando la empresa cuenta con ese personal capacitado para poder entender una tecnología, asimilarla, aprenderla en un sentido con H intermedia, ¿no? En un sentido amplio, porque luego eso le va a permitir adaptarla mejor a las circunstancias de operación de la empresa, y en un momento dado podrá inclusive mejorarla, ¿no? O sea, podrá innovar sobre ella, lo cual pues es parte del valor agregado que en un momento dado se puede proporcionar a la empresa como tal, ¿verdad? Entonces yo diría que ¿qué se requiere? Pues un mínimo de organización, yo creo. Digo mínimo porque a veces las empresas son pequeñas, ¿no? No tienen mucha gente, ¿no? Microempresas pequeñas. Pero por lo menos si es un caso de una micro, alguien que se encargue de todo el proyecto, ¿no? Y no tiene que ser el director general ni el dueño de la empresa. Si es una empresa de mayor tamaño, una empresa mediana, ya puedes tener
un equipo, y cuando digo un equipo pueden ser 2, 3 personas, no tiene que ser mucho, ¿no? Y una grande, pues evidentemente tiene la posibilidad de tener un equipo mayor, más estructurado, que abarque los diversos aspectos de la tecnología y del negocio. Entonces, organización. En segundo lugar, gente capacitada, ¿no? O sea, en ese equipo debe haber alguien que sea el que asimile, ¿no? Al menos uno, ¿no? Si es más grande la empresa, mejor que sean 2 o más, ¿no? Porque esas personas son las que van a encargarse de que se implante adecuadamente la tecnología en la empresa, se utilice adecuadamente, resuelva los problemas que hay que resolver, que van a ser muchos, problemas a la hora de adaptarlo, problemas a la hora de escalarlo, problemas a la hora de utilizarlo, empezar a usarlo a nivel de producción, a nivel planta, y muchas veces lo va a tener que hacer junto con el proveedor de la tecnología, el tecnólogo, ¿no? En este caso estoy asumiendo que el proveedor es externo. Si el proveedor es interno, en ese caso pues será su propio centro de investigación y desarrollo, más sugerencia de desarrollo de producto, si se llama así, o de escalamiento, o de pruebas y validación, o como se llame, ¿no? Dentro de la empresa, que no necesariamente es el grupo de investigación y desarrollo, es un grupo que está entre el área de investigación y desarrollo y la producción. Digamos, escalan, pero también prueban, también adaptan y también capacitan al personal de operación o de planta al cual le van a entregar la tecnología, o el know-how para ya producir el producto, o el know-how para utilizar un nuevo el proceso nuevo o mejorado, ¿no? Eso es en caso de que sea algo interno. Luego está, en tercer lugar, recursos, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? No solo son recursos para que tendrá que pagar por la adquisición o la compra de la tecnología o de las patentes en un momento dado, sino también recursos para, en un momento dado, perdón por la redundancia, se tendrá que probarse, hacer pruebas, cambiar el layout de la planta, a lo mejor hay que incorporar nuevos equipos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo recuerdo, aunque no me tocó vivirlo personalmente, pero algunos colegas como José Luis Olleiro o Gustavo Cadena o Armando Roa, les tocó vivirlo. Nosotros yo lo sé porque lo comentábamos mucho allá en el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM. En el caso de Sinalco, por ejemplo, ¿no? Desarrollado por el doctor Gabriel Torres Villaseñor del Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM, que fue una tecnología que tenía varias patentes, si no me equivoco eran 5, de propiedad de la UNAM, que se le transfirió a Grupo a Falmex, que creó una empresa que se llamaba Sinalco para desarrollar el negocio alrededor de esa nueva tecnología, que como saben era una aleación de 5 aluminio-cobre, más unos componentes más por ahí, en pequeños porcentajes, que tenía ventajas muy interesantes. Era un material muy liviano, pero a la vez muy resistente, ¿no? Entonces, y que podía sustituir aplicaciones de bronce, SAMAC y otros por el estilo, ¿no? Cuando la Falmex empezó a utilizar la tecnología, ya tenía el know-how que se les había dado, tanto de forma documentada como por parte del doctor Gabriel Torres, en forma de asistencia técnica, de capacitación a los técnicos e ingenieros de la empresa, y directivos también, porque Ramón Galván, que era el director de Sinalco, además de ser director, él era un especialista en materiales, ¿no? Empezaron a tener dificultades de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, y solo mencionaría un par de problemas de carácter técnico que tuvieron, fue que querían producir el Sinalco y no lo lograban. No lo lograban porque estaban utilizando equipos que utilizaba la empresa para producir, si mal no recuerdo, SAMAC y otros productos.
Entonces sí eran los equipos que se requerían para fundirlo, para extruirlo en un momento dado sin algo, pero resulta que esos equipos a nivel microscópico, ni siquiera microscópico, a nivel a veces visual, entonces tenía residuos del material para producir el sámano, y eso contaminaba el sinalco, y al contaminarlo nunca se podía producir contaminaba la mezcla de zinc, aluminio, cobre, más creo que era magnesio, un porcentaje muy pequeño. Le metía materiales adicionales y el sinalco nomás no se podía producir, hasta que llegaron, después de pruebas y pruebas y pruebas, y de discutir y analizar la situación, llegaron a la conclusión de que necesitaban equipos limpios para producirlo, ¿no? Pero eso no lo sabían, eso lo aprendieron ahí, eso es parte de la asimilación, ¿no? O del aprendizaje tecnológico, como le llaman por ahí algunos teóricos de la economía de la innovación, ¿no? Ese es un caso particular, y así como ese se da. Yo recuerdo me tocó transferir una tecnología que era desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el Centro de Diseño Manufactura, se llamaba entonces, creo que se llamaba CEDEMIT como ahora, Centro de Diseño Manufactura e Innovación Tecnológica, que desarrolló el doctor Alejandro Ramírez Revich. Si no me equivoco, había su tesis de maestría. Lo que hizo fue optimizar una máquina canceladora de timbres postales. Ya había en el mercado, de hecho, varios modelos de varias empresas. La líder era, y sigue siendo, me parece, Pitney Bowes. Entonces lo que hacen estas máquinas es cancelarte varios cientos de máquinas por minuto, ¿no? Que en oficinas de correos donde se manejaban 120,000, 150,000 cartas por día, como era el caso de la oficina en Ermita, por ejemplo, de Cepomex, Servicio Postal Mexicano, pues era una necesidad, ¿no? Ni modo de tener ahí cientos de trabajadores sellando los timbres, ¿no? Que antes se sellaban, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Eso ya está desapareciendo, ¿no? Por el internet y demás. Entonces esta máquina, a nivel de prototipo, funcionaba y te cancelaba 300 hasta 500 o un poco más cartas por minuto, ¿no? Lo que hizo el doctor Ramírez Revich fue optimizar la máquina, cambió las partes internas, que por ejemplo tenían sistemas funcionaban por medio de engranes, y él, que es muy ingenioso, muy creativo, se le ocurrió poner una banda, ¿no? Interior para manejar las piezas móviles. Luego hizo un cancelador especial, que fue la parte más complicada del asunto, y él lo hizo con los técnicos ahí del propio taller, ahí del CEDEMIT, de la Facultad de Ingeniería. Muy bien, pues eso, por fin una empresa levantó la mano, después de haberle ofrecido a muchas otras, pero después de que firmamos, se transfirió la tecnología, se le dio la documentación que había, se le prestó el prototipo como parte de la transferencia. Dijo, bueno, pues ten el prototipo. Un día fuimos a visitarlos y nos empezaron a contar todas las vicisitudes que estaban teniendo en el desarrollo de la máquina, ¿no? Para empezar, ellos no producían máquinas, ellos eran expertos en producir equipos para la industria farmacéutica y la industria alimentaria, equipos de acero inoxidable, y eran muy buenos los de esta empresa, vendían en México, Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces esa digamos bagaje tecnológico ellos no lo tenían, ese know-how, ¿no? Primera dificultad. Entonces la manera como lo sustituían pues fue subcontratar proveedores, talleres que ellos conocían, algunos muy especializados, para que le fueran produciendo los componentes de la máquina, ¿no? Ellos hicieron algunas cosas, por ejemplo, la carcasa de la máquina canceladora, que era un equipo de ese tamaño, la original venía atornillada,
Entonces dijeron, eso es impráctico. O sea, yo tengo que pensar en el cliente. Si a mí me habla Servicio Postal Mexicano que hay una máquina descompuesta, yo tengo que llegar, abrir la máquina en cosa de segundos o de menos de medio minuto, sacar la pieza dañada, meter la pieza nueva, cerrar la máquina y en menos de 5 o 10 minutos ya tengo que haberle resuelto el problema. Entonces, ese diseño, que ellos le llamaban diseño modular, no era parte del diseño de la tecnología que la UNAM había desarrollado. Evidentemente la expertise del empresario, del fabricante, es muy distinta del investigador. Y eso que Alejandro Revis sí sabía de producir equipos industriales, pues su papá empresario, es empresario. Entonces, de la industria alimentaria, por cierto. Entonces, segundo aspecto que habría que recalcar ahí. Tercero, traía un motor. Los componentes de la máquina que la UNAM les dio era como de un caballo el motor, ¿no? Los técnicos de la empresa se reían de eso, ¿no? Decían, ¿cómo se les ocurrió meter Y el investigador decía, pues es que no teníamos otro, no teníamos recursos, pero yo necesitaba un motor, le puse ese, ¿no? Ya sé que necesita un motorcito de un cuarto de caballo, ¿no? Pero no tenía, ¿no? Y toda la empresa mandó a hacer, me parece que una empresa se llama Reliance, motorcitos de un cuarto, ¿no? Ad hoc para la máquina, ¿no? Luego la parte electrónica, igual la mandaron a hacer fuera, ¿no? Igual se reían porque la electrónica era muy vieja, ¿no? No traía CPU de última generación y demás, pero era lo mismo, pues es que eso es lo que teníamos, ¿no? No teníamos recursos. En plan de broma decían que hasta bulbos llevaban, ¿no? Cosa que no era cierta, ¿no? Y así como eso. Entonces, lo cual nos indica que la empresa tiene que tener la capacidad para poder tomar un desarrollo tecnológico que todavía está lejos del mercado, y esa es parte de la problemática de la innovación en sentido amplio y de la vinculación de manera específica, que lo que luego producimos en los centros de investigación de universidades a veces son cosas muy buenas, pero están lejos del mercado todavía. Necesitamos una de dos: intermediación tecnológica, empresas que le agreguen valor a aquello, spin-off, por ejemplo, startups, en fin, o empresas con capacidad para completar aquel desarrollo con recursos internos o externos, como lo hizo esta empresa, y para poder avanzar y llegar hacia el mercado. Entonces, hay un reto adicional que mencionaría, aparte de los que ya mencioné, de organización, personal capacitado, recursos, que es conocimiento del negocio. Esta empresa sobre la marcha fue aprendiendo a fabricar esos equipos, ¿no? El quinto elemento es conocimiento del mercado. Esto es, ¿qué necesitan realmente los clientes? Esa empresa no lo sabía, tuvo que aprenderlo, se acercó mucho a Cepomex y tuvo que aprender a ver, empezó a visitar aquellas oficinas donde usaban ya máquinas automáticas de cancelación de carta. Entonces tuvo que aprender a ver cómo era el proceso ahí y cuál era el tipo de, en un momento dado, de requerimientos del usuario, ¿no? De tal manera de poder rediseñar, porque implicaba un rediseño, esa máquina pensando en las necesidades ya muy concretas del usuario. Y eso implica cierto tipo de habilidades que no cualquier empresario tiene. O sea, está bien conocer el mercado, conocer el usuario final, pero por otro lado saber tener la capacidad para poder atender eso, o sea, poder responder a eso. O sea, necesitas gente o proveedores que te sepan hacer las cosas que tú estás pidiendo para que el producto que estás rediseñando, o que es la tecnología que estás rediseñando para transformarla en un producto, realmente sea útil para el cliente, ¿no? El cliente y el usuario, en este caso el especialista, el que está encargado de la máquina en concreto, ¿no? Entonces, como ves, hay toda una gama de variables
a considerar en estos procesos de innovación tecnológica, ¿no? Sea que el proceso se dispare por una tecnología adquirida externamente, o sea que se dispare por un proceso interno de investigación y desarrollo, o de ingeniería interna, o qué sé yo, ¿no?